Gracias por continuar con nosotros. Hoy es día jueves, ya 22 de abril de 2021. Como les veníamos anunciando, hoy vamos a conversar con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar de todo ese proceso de vacunación que continúa en marcha aquí en El Salvador. ¿Qué datos tenemos de la región centroamericana en cuanto a la COVID-19? Guatemala se encuentra en alerta roja ante un incremento de casos de esta enfermedad. De hecho, se han tomado acciones para intentar frenar la movilidad ciudadana e intentar bajar el número de casos. Costa Rica también está teniendo picos de casos, estamos hablando de más de 1000 casos diarios que está registrando este país, y esta situación pues obviamente tiene preocupadas a las autoridades de salud. Pero vamos a poner un poco de contexto y luego comenzamos con nuestra conversación de hoy. El Ministerio de Salud donó un lote de medicamentos anestésicos a la Caja Costarricense del Seguro Social, que servirá para tratar a pacientes diagnosticados con COVID-19 en el sistema de salud de Costa Rica. El ministro de Salud, Francisco Alaví, aseguró que la donación consiste en 10.000 dosis de fentanilo de 0.5 miligramos, un medicamento utilizado como analgésico y anestésico para pacientes con COVID-19, específicamente en aquellos casos que requieren cuidados intensivos. La donación fue anunciada este miércoles por el ministro de Salud y por la embajadora de Costa Rica en El Salvador, quien agradeció la solidaridad de El Salvador con el país centroamericano. El ministro Alaví subrayó en tanto que la donación para Costa Rica no impactará en la reserva de medicamentos analgésicos y de anestesia con la que cuenta El Salvador actualmente. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de Salud, Francisco Alaví. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el doctor ya está con nosotros aquí en Hechos AM y le saludamos en este día jueves. Doctor, bienvenido, un gusto saludarle y un gusto recibirle aquí nuevamente. Muy buenos días y buenos días a la población salvadoreña. De verdad es para nosotros muy importante seguir comunicando, aclarándole las dudas a la población salvadoreña y por supuesto viendo cuál es la evolución de la pandemia con las estrategias que se han implementado y la diferencia que podemos tener ante la situación que atraviesan otros países. Exactamente. Doctor, ¿tiene usted los últimos datos sobre cómo está avanzando el proceso de vacunación? Todos los días vemos una movilización importante de ciudadanos de diferentes puntos que van a los lugares que se han designado para la vacunación, el Hospital El Salvador y otros lugares donde hay mucha población acudiendo y también mucha gente interesada en hacer su cita para poder acudir y que se les inmunice, por lo menos que se les ponga ya las primeras dosis de los fármacos contra la COVID-19. Sí, la evolución ha sido bastante acelerada, una evolución en la cual pasamos de colocar 2.000 vacunas al día y ahora estamos superando cifras arriba de 50.000. Hay un margen, el día de ayer se colocaron 35.550 vacunas y constantemente hemos estado en márgenes arriba de 30.000 dosis aplicadas. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que pasamos de tener una población vacunada de menos de 100.000 personas, ahora tener una población arriba de 600.000 personas vacunadas. Y el tiempo en el cual esto se ha logrado es un tiempo bastante favorable, bastante acelerado, que nos posiciona ahora con unos muy buenos resultados en el tema de protección exponencial del efecto inmunogenicidad que produce la vacuna. Y un dato muy importante es el ver cómo en esta estrategia que está al momento cerca de más de 60 días, un poquito más de 60 días de haber iniciado el proceso de vacunación, el 17 de febrero, El Salvador ha recibido 6 lotes de vacuna. No ha parado la llegada de vacuna al país y, por supuesto, tampoco ha parado la vacunación porque se cuenta con lo necesario para vacunar. ¿Y qué es lo necesario para vacunar? Primero, tener las vacunas en el territorio. Claro. Al momento tenemos cerca de 1.3, un poquito más de 1.3 millones, en el cual no solo se tiene ya la vacuna, sino que tenemos 162 lugares de vacunación, más el megacentro de vacunación, que es el área logística para poder aplicar la vacuna, y tenemos un proceso, y cuando nos referimos a un proceso es cómo es el funcionamiento total de la vacunación. Y yo lo he mencionado anteriormente que este proceso tiene una característica, tiene facilidad de replicación. Cuando nosotros hablamos de una facilidad de replicación en un proceso, eso nos traduce que va a ser un proceso ordenado, seguro y eficiente y que la mayoría de los centros va a tener las mismas características. Por eso es que la población cuando se acerca a un punto de vacunación siempre expresa la alegría de haber recibido la vacuna, pero la alegría de recibir la vacuna de manera eficiente, de manera amable por parte del personal y que tiene pues el cumplimiento de toda la normativa internacional, con lo cual tenemos las 3 condiciones que permiten que ese crecimiento acelerado del proceso de vacunación se dé. 622.000
912 son el dato exacto de vacunas aplicadas al momento en el territorio. A veces escuchamos comentarios en los cuales las cifras no están correctas, pero podemos decirle a la población salvadoreña que tenga la tranquilidad. El proceso de crecimiento de la inmunidad a través de la vacunación es un proceso que va en muy buena velocidad y sobre todo que tiene la posibilidad de proteger a la población salvadoreña. Un dato interesante, me preguntan a veces, bueno, pero de estas 622.912 vacunas, no nos están diciendo cuáles son las segundas dosis. Pues las segundas dosis, al momento, el día de ayer apenas llevábamos un porcentaje arriba de 10.000 dosis aplicadas, un porcentaje en el cual, para ser exacto, eran 22.000 dosis aproximadamente las aplicadas, lo cual constantemente va a ir creciendo por una razón, porque obedecen al día subsecuente de la segunda dosis dependiendo de la vacuna. Se va cumpliendo el mes de haberles colocado la primera y es necesario la segunda. Y me imagino que por ahora están todavía con el personal de primera línea, que fueron los primeros en este caso que fueron inmunizados, ¿no? No, porque existe, sí, es el personal de primera línea, pero todos creeríamos que sería el personal de primera línea sanitario, porque sí, relacionamos que fue el primero que se le colocó la vacuna. Claro. Pero no es de esta manera por una razón. La primera de las vacunas que se colocó en el país es la vacuna de AstraZeneca, lo cual tiene una recomendación internacional de que la aplicación de la segunda dosis va a ser hasta el tercer mes. Técnicamente, la segunda dosis de la primera línea sanitaria va a iniciar el 17 de mayo, que cumpliríamos los 3 meses después del 17 de febrero, que es la mayor cantidad de la primera línea. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué vacunas son las que estamos colocando de segunda dosis? Sí. Estamos colocando las primeras... estamos colocando la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, que fue la primera que en tiempo le correspondería. Y vamos a iniciar ya esta semana, probablemente a finales de esta semana, la vacunación de la segunda dosis de las personas que recibieron corona, que es la segunda vacuna que llega a nuestro territorio. Constantemente vamos a ver que el incremento en dosis aplicadas va a dividirse en las dosis de primera y las dosis de las segundas dosis. Entonces, esto nos puede dar la tranquilidad que el proceso sí avanza con celeridad, pero lo más importante es que avanza cumpliendo un mismo protocolo en todos los puntos de vacunación y esto hace que el proceso sea eficiente. ¿Cuál es la meta? Completar 4.5 millones de salvadoreños este año. A eso le apostamos, estamos haciendo todo lo necesario y eso implica no solo la vacunación, sino que tener en el país los diferentes lotes que han sido adquiridos y los que hagan falta por adquirirlos con las diferentes farmacéuticas. Doctor, en el caso de la vacuna de AstraZeneca ha habido pues una cantidad de informes que se han dado respecto a este medicamento e incluso hay países en los que se ha tomado algunas reservas a la hora de aplicar una segunda dosis. El Salvador recibió recientemente 96.000 dosis de AstraZeneca, de este medicamento de AstraZeneca. Aquí no se ha puesto, digamos, en observación a la gente que se le ha puesto la primera dosis de AstraZeneca para ver si ha habido algún efecto secundario, igual a los que se ha estado mencionando, que los estudios dicen que son mínimos comparados con la cantidad de gente a la que se le ha aplicado el medicamento, pero que obviamente con la avalancha de información que tenemos hoy en día, con el tema de las vacunas, pues obviamente todo el mundo puede generarse hasta cierto escepticismo a la hora de que le preguntar si le van a aplicar la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Sí, es normal que exista este tipo de dudas, más en el momento en el que observamos a nivel internacional ciertas situaciones como es lo que mencionamos de AstraZeneca. Yo creo que la población tiene que tener la tranquilidad primero que los autorizados, los organismos autorizados para poder emitir una recomendación de este nivel, pues no han dado esa recomendación del suspender la vacunación bajo ninguna de las opciones disponibles. Bueno, recientemente escuchábamos que en Estados Unidos la FDA ha pausado la vacunación con una en específico que es Johnson & Johnson, porque necesitan completar la información para corroborar si es a causa de la enfermedad este problema de coágulos. Ahora, ¿qué es lo importante? Primero debemos saber que la enfermedad de coronavirus tiene un potencial de hemoconcentración bien importante. ¿Y eso qué quiere decir? Ya solo la enfermedad tiene una de las posibilidades de generar coágulos. Entonces, ¿a qué llegamos? Bueno, entonces, ¿qué fue la causa de la formación de estos coágulos? ¿Es la enfermedad o es la vacuna? Y es una situación que está ahorita a nivel internacional en investigación y, por supuesto, los entes autorizados emiten recomendaciones si se continúa o no se continúa la vacunación. En su momento se tuvo una
información sobre la vacunación con AstraZeneca, que esta ya fue comprobada en su momento de que los efectos son en mínima escala, y eso pues llegaría a dar la tranquilidad para que el proceso de vacunación continúe. ¿Qué es lo que nosotros hemos observado en el país? Nosotros hemos observado que la colocación de la vacuna AstraZeneca no ha tenido efectos graves en los pacientes relacionados a este tipo de patologías. Sí. En efecto, cada una de las vacunas tiene molestias o de alguna manera efectos secundarios que son variables. Hay unas que tienen mayores efectos adversos, hay otras que tienen mayor tolerancia. ¿Y cuál ha sido la importancia de la tolerancia? Incluso esto lo dicen los estudios internacionales, pues ustedes pueden tener acceso a las redes y identificar cuál es la importancia o cuáles son los beneficios de la aplicación de la vacuna Coronavac ante otras. Y menciona en los diferentes estudios que la vacuna Coronavac tiene mayor tolerancia y que es una vacuna que se recomienda en poblaciones adultas. ¿Por qué? Porque la tolerancia significa que los efectos secundarios, que son comunes en todas las vacunas, tienen menor intensidad que los efectos secundarios, que también son comunes, de las otras vacunas que están ahora disponibles. ¿A qué quiero llegar? Cada una tiene sus características particulares, pero al momento ninguna de las tres que en el país están aplicando nos ha generado una complicación grave a causa de esta enfermedad que deba sugerirle al país que pare la vacunación ante esta estrategia que efectivamente va disminuyendo la cantidad de contagios que estamos observando. Este es un punto clave, doctor, porque mucha gente, como decíamos, se pone un tanto escéptica ante la cantidad de información que surge todos los días, y sabemos que las redes sociales lastimosamente se han convertido en una fuente en la que mucha gente confía, a pesar de que algunas de las cosas que se publican ahí son bulos, es información que al final no tiene un fundamento, pero que no dejan de generar temor. Es importante que se preste atención a todo esto y que se consulte, en este caso, a las fuentes autorizadas para brindar este tipo de información, porque de lo contrario caemos en temor, y hay mucha gente que dice, no, mire, si me dicen que me van a poner la de AstraZeneca, yo no me la quiero poner. Entonces es importante esto, porque de pronto el escepticismo sabemos que puede llevar a mucha gente a que decida al final no vacunarse. Sí, esa parte es muy importante, y la población debe tener la tranquilidad que en el momento, y esa ha sido una característica del Ministerio de Salud, siempre se han emitido las recomendaciones en base a salvaguardar la vida de la población. En el momento haya una información que haga que la vacunación deba pararse, porque esto se ha identificado mediante estudios científicos que demuestren que el riesgo de la aplicación de la vacuna conlleva incluso una letalidad o un efecto negativo a la población, pues el Ministerio de Salud va a emitir una recomendación para parar el proceso de vacunación con la vacuna que está demostrando este tipo de efectos negativos. Quiero mencionar también que existen países que llevan una ventaja bastante significativa en su proceso de vacunación. Eso quiere decir que sí hay al momento vacunas, o el proceso en sí de protección a través de la vacuna es un proceso muy importante. Tenemos el caso de Israel. Sí. Israel tiene un porcentaje de población vacunada bastante alto, y esto es una muestra y es un ejemplo de cómo esta estrategia tan importante, al cumplirse, trae beneficios para el país en el sentido de una recuperación a las actividades cotidianas, pues mucho mayor, siempre y cuando el porcentaje de población total inmunizada ya esté generando esa famosa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, que hace que un país pueda ir saliendo adelante. Ahora, debe tener la población la tranquilidad que todas las vacunas que se encuentran ahora disponibles son vacunas que tienen ese efecto de protección de inmunogenicidad que genera, y por supuesto disminuyen al 100% la posibilidad de una letalidad. Por supuesto, todas las vacunas tienen efectos variables o incomodidades posteriores a su aplicación que van desde un proceso de elevarse la temperatura, dolor en el sitio de la punción, puede haber un poco de malestar general, dolor de cabeza, pero eso es el cotidiano de cada una de las vacunas. Sin embargo, hemos observado que de las vacunas hay unas que tienen mayor tolerancia, y se ha priorizado a grupos etarios específicos aquellas que tienen mayor tolerancia. No es lo mismo una persona adulta mayor que inicie un proceso de fiebre o de cefalea a causa de una vacunación, que probablemente le va a generar una incomodidad, probablemente esta misma persona va a replicar que la vacuna le generó incomodidad, a que iniciemos en un grupo etario con la vacuna que mejor tolerancia tiene. Y esto es bien importante, no se trata de que una sea mejor que la otra, esta tiene una característica particular, tiene mejor tolerancia, y la mejor tolerancia significa que la aceptación por parte del grupo etario y la población va a garantizar que esto se siga replicando.
Bueno, ahí tenemos algunas imágenes, doctor, de cómo ha avanzado este proceso de vacunación. Hasta ahora, los rangos de edad, doctor, todavía, me imagino que ustedes ya tienen fechas específicas para cuándo se podría ampliar los rangos de edad de las personas que se están vacunando, porque pues, se empezó con las personas de mayor edad, luego se anunció a las personas de 60 años, llegó el momento de la gente que trabaja en medios de comunicación. Pues muchos, a mí me tocó ayer la vacunación y realmente, pues hasta ahora, pues yo no he sentido ningún efecto de nada. Entonces, puedo dar fe de que la situación, pues no, es más el temor que se genera a veces por toda la información y la ansiedad que provoca el hecho de hablar tanto de la pandemia y de la COVID, que realmente que lo que ocurre cuando el proceso y el momento llega de que le coloquen la vacuna. Sí, es un muy buen ejemplo, porque la verdad que hasta no recibir una vacuna, hasta no darse cuenta realmente lo que significa todo el proceso, uno no puede tener esa certeza y siempre existen informaciones que puedan llegar a confundirnos o a tratar de disminuir la atención en lo que se ha venido fomentando. Pero qué bueno que ya recibimos la vacuna y observamos el proceso, desde la llegada hasta el proceso final de la vacunación y la observación. Sí. Todas las recomendaciones internacionales cubren de alguna manera el poder tener en el proceso vigilancia total, y eso implica que no solo es llegar y le ponen una vacuna y uno se va, pasa Sí. 30 minutos en observación y todavía existe una farmacovigilancia activa que garantiza de que la población ante cualquier sintomatología lo pueda comunicar. Entonces creo yo que lo más importante es estar informado a través de los canales oficiales. Existe incluso a nivel internacional una carrera por las vacunas y las farmacéuticas también pues están a la expectativa de ver cuál vacuna es pues la más solicitada, y entonces eso a veces hace que circulen informaciones de todo tipo que puedan tratar de disminuir tal vez la credibilidad de unas sobre otras para tratar de generar algún tipo de incidencia en la movilización de todo este tipo de vacunas. Así que la población debe tener la tranquilidad. Ya existe bastante evidencia con las vacunas que se están utilizando en el país. Todas tienen muy buenos efectos y, por supuesto, a medida va avanzando, hay más salvadoreños que han recibido la vacuna y usted puede consultarle a otros salvadoreños que ya recibió a ver si esta vacuna le generó molestias o incomodidades, y probablemente le pueda expresar que es un proceso bastante rápido, seguro, eficiente, y la vacuna no genera mayor incomodidad, pero sobre todo genera una protección ante cualquier proceso de COVID grave, incluso ante cualquier situación en la cual podamos perder la vida a causa del COVID. Doctor, ¿para cuándo estiman ustedes que se podría estar ampliando el rango de edad? Porque todavía se está con las personas mayores de 60 años y que hay interés de otros grupos de población ya preguntando e incluso consultando a diario al sitio que ustedes han habilitado en Internet para que la gente pueda hacer su cita. Sí, ese dato es muy importante. No podemos estimar una fecha exacta en la cual pasamos a una siguiente fase por varias razones. Primero, el grupo poblacional etario, nosotros tenemos estimaciones de cantidad de población, sí, pero la vacunación es un proceso también que depende de que cada uno de los salvadoreños que pertenece a ese grupo etario pues asista a su cita de vacunación, y eso se va agendando en el marco de la disponibilidad. Sí. Entonces, creemos que dependiendo de la cantidad de población de cada grupo etario, así va a ser la velocidad en la cual pues se van a ir pasando a las siguientes fases. Pero hay un dato muy importante, y ¿por qué digo creemos? Porque sí, también hay variables que no se pueden medir y que cada grupo etario tiene en particular. Por ejemplo, los adultos mayores tienen mayor dificultad para la movilidad. Entonces, si bien es cierto, es un grupo etario que tiene menor cantidad de población, es un grupo etario que requiere mayor tiempo por vacunación, sí, porque representa una movilidad mucho más lenta, y de alguna manera hay ciertas pues deficiencias, pueden ser visuales, auditivas, físicas, que puedan generar que este proceso en esta etapa, a pesar que sea una población menor, ocupe mayor tiempo. Ahora, en la medida vamos avanzando en los grupos etarios más jóvenes, nosotros vamos también ampliando la cantidad de población que debe ser vacunada. Sin embargo, es una población que tiene mayor facilidad de movilidad, y esa facilidad de movilidad permite incrementar la cantidad de aplicaciones. Y eso es lo que esperamos que se observe. Ahora, para tener un panorama tentativo de cuándo podría ampliarse, esperamos que en las próximas semanas, en las próximas
días tengamos de alguna manera esa apertura para el siguiente grupo etario. Y esto sería una parte muy importante. ¿Por qué? Porque estaríamos completando ya el último grupo etario de la fase 2 del proceso de vacunación. ¿Y por qué es tan importante la fase 2 del proceso de vacunación? Porque en ese momento estaríamos completando la protección a aquel grupo que genera el 90% de las muertes a causa de COVID. Eso quiere decir que si nosotros logramos completar la fase 2 y la fase 1 de vacunación, nosotros vamos a reducir en el 90% los efectos negativos que se han generado a causa de la enfermedad. De manera fácil es, si tenemos al momento cerca de 2.000, poquito más de 2.000 letalidades, para ser exactos son 2.089 letalidades, sí. Eso quiere decir que estaríamos hablando de que el 90% están siendo que aproximadamente un poquito más de unas 20 personas, unas que 200 personas, entonces eso disminuiría al máximo la cantidad de letalidades a la producción en el tiempo. Si de esas 2.089 se han generado en todo lo que va de la pandemia, estaríamos hablando que diluiríamos la mayor cantidad y eso representa menor letalidad en el país. Y los efectos negativos, que es lo que al final traduce la pandemia. Exactamente. Doctor, siempre, bueno, hemos hecho énfasis cuando hemos tenido la oportunidad de conversar con usted en este mismo espacio respecto al tema de la consulta tardía. Usted lo enfatizó no una, sino varias veces cuando decía de que mucha de la población que ha muerto es porque no se consultó a tiempo y que cuando llegaron ya para el personal médico a veces es imposible poder darle la atención que la persona requiere para poder recuperar su salud cuando pues no se ha buscado la ayuda médica. Esto se ha venido repitiendo, doctor, esta situación, porque como usted decía, entre las personas que mayormente mueren, siempre lastimosamente gente de mayor edad, cuando son afectadas por la COVID-19, que se convierte esto al final en una causa de muerte. Es correcto, y eso es bien importante porque continúa siendo de esa manera. Sin embargo, tenemos una característica particular, es el hecho de que ha disminuido la cantidad de letalidades que van sucediendo sí. En el tiempo. En los últimos meses hemos tenido una disminución de más del 30% de las letalidades en el país. Y eso es un dato muy importante al cual debemos de ponerle mucha atención. Por un lado tenemos la cantidad de contagios que existe en el país, por otro lado la cantidad de letalidades. ¿Cómo medimos la gravedad de una enfermedad? La medimos por la cantidad de letalidades que suceden. Sí. Y que es consecuencia de un incremento de la cantidad de contagios. Ahora, ¿qué estamos observando en el país? Una disminución de la cantidad de letalidades y los efectos negativos. Pero todavía, de esas letalidades que se presentan, de esos 3 o 4 casos que hemos estado observando día con día, que reportamos al final del día, hemos observado que son pacientes que tienen grupos etarios específicos, son los grupos vulnerables, pero también hemos observado que el tiempo de estancia intrahospitalaria es un tiempo corto. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente llega en una condición tan inestable que ingresa, se trata de hacer todo médicamente, pero el tiempo de evolución de la enfermedad probablemente es un tiempo de evolución tan largo que aún aplicando las medidas ya la complicación o el estado fisiopatológico del paciente es tan grave que no podemos tener mayor incidencia con la terapéutica médica o farmacológica. Y eso traduce de que no debemos esperar hasta el último momento para consultar. Si usted tiene un proceso respiratorio que se acompaña de fiebre, que esto perdura por más de 3 días y esta fiebre no disminuye, lo más importante es que usted se acerque y consulte de manera oportuna. Incluso a este momento hay recomendaciones en las cuales hemos dicho a toda la población salvadoreña, si usted inicia un proceso respiratorio, ¿verdad?, puede consultar a través del sistema de emergencias médicas para que inicie un proceso de observación y por supuesto identificar tempranamente cualquier signo o síntoma de alarma. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya vamos a regresar con más de la conversación que tenemos esta mañana con el doctor Francisco Alaví, información importante que usted debe tomar en cuenta, porque recordemos que la pandemia continúa. El Salvador registró su primer caso allá por 2020, en marzo de 2020, estamos ya a abril de 2021, casi finalizando, y esta situación pues continúa. Hay que seguir acatando las recomendaciones que dan, en este caso, las autoridades de salud respecto a las medidas de bioseguridad, porque lo importante hoy es protegernos ante esta enfermedad que, como decíamos, ha venido a cambiarnos el panorama de vida pues a toda la humanidad. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Estamos abarcando temas como, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el proceso de vacunación ante la pandemia de COVID-19. Doctor, ayer ustedes hacían un muy importante donativo a Costa Rica. Este país ha estado, como decíamos en el segmento anterior, registrando picos de 1.000 casos diarios, 1.000 casos cada 24 horas, es decir, casos nuevos de contagio de COVID-19, e incluso daban cuenta de por lo menos 269 personas en cuidados intensivos, es decir, personas que están en una condición de salud muy frágil y cuya vida pues pende de un hilo, y pues ante la pandemia y ante el impacto que ha tenido en su organismo. ¿Cómo ven ustedes la situación en la región, doctor? Considerando también que Guatemala daba cuenta anoche de que entraba en una fase de alerta roja ante lo que está ocurriendo con el sistema sanitario, que parece que ya no está en la capacidad de atender a la cantidad de gente que se está contagiando y que está requiriendo atención y observación de parte del personal médico. Sí, es difícil lo que está sucediendo en la región, en los países hermanos centroamericanos. Y para nosotros pues también significa un compromiso y aportar ayuda a estos países que en este momento lo necesitan. Es nuestra manera de poner un granito de arena y lo veíamos el día de ayer con la donación que se está haciendo al pueblo de hermanos centroamericanos costarricenses, y es un hecho que sabemos va a tener un impacto muy favorable en la salud de la población de Costa Rica. Sabemos que va a tener ese uso tan importante que se tiene para el paciente que está en una situación delicada de COVID. Y una parte importante es probablemente, y sabemos, esto hubiera sucedido en El Salvador y ellos hubieran hecho lo mismo por nosotros, ellos hubieran apoyado a El Salvador ante esta necesidad. Creo que la situación de cada país es una situación difícil ante esta pandemia, y no la situación de cada país, estamos hablando de una situación difícil a nivel mundial, en la cual la evidencia sigue creciendo, que la afectación por esta pandemia no ha parado, y que la falsa sensación de tranquilidad no debe generarse en ninguna de las poblaciones. Observábamos cómo países como España al inicio tuvieron una afectación muy importante, luego hubo una disminución significativa y posterior a esto dejaron de cumplir las medidas, lo que conocíamos en su momento como el relajar las medidas y los protocolos de bioseguridad. Consecuentemente llevó esto a una segunda ola, y esa segunda ola tuvo afectaciones más importantes que las primeras, incluso segundas, terceras, cuartas olas. Más importante la afectación que las primeras. Y es lo que estamos observando ahorita en países, no solo de la región, sino que en países como Brasil, como México, Estados Unidos, que siguen reportando cifras récord en las complicaciones a causa del COVID-19, en la cantidad de contagios. Ahora, ¿qué está sucediendo en la región centroamericana? Pues está sucediendo lo que en otras partes del mundo ha demostrado esta enfermedad, que tiene esta potencial de complicarse y que a pesar de que ya estamos con mayor información, sigue generando efectos adversos al bajar las medidas de bioseguridad. Ahora El Salvador está al pendiente de toda la situación, porque pues nos encontramos en un panorama diferente en el país, pero que eso conlleva mayor responsabilidad, y también abiertos a poder generar cualquier apoyo a los hermanos centroamericanos que lo necesiten a causa de esta enfermedad. Y yo creo que la Organización Mundial siempre ha tenido una parte muy importante en su postura, y es que la enfermedad va a generar complicaciones en todo el mundo, y que el mayor de los objetivos es lograr proteger a la mayor cantidad de población con el efecto de inmunogenicidad. No solo pensar por un país, sino que pensar en el crecimiento de la inmunidad colectiva mundial, que es lo que al final le va a disminuir las posibilidades de complicaciones a la población general ante esta enfermedad. Así como nosotros queremos llegar a ese 90% de la población vacunada, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es que todos los países a nivel internacional puedan acceder a la vacuna para generar esa inmunidad colectiva a nivel mundial. Y yo creo que el trabajar en equipo, el apoyarse unos países con otros, va a generar que se pueden ir saliendo adelante de todos los efectos negativos. Porque recordémonos, a veces en El Salvador pensamos que solo está en el territorio. Bueno, ¿cuántos familiares de salvadoreños tenemos en otros países? En países que probablemente ahorita están con cifras altas. Entonces, es una enfermedad en la cual todos tenemos que trabajar
para poder disminuir los efectos negativos que va a traer esta pandemia y que ya lo ha demostrado y que en este momento en países de la región sigue generando muchos efectos negativos. Doctor, hay información que se publica todos los días respecto al tema de la pandemia, en cuanto al tema de la vacunación. Este día viene un artículo en uno de los periódicos donde habla de que El Salvador maneja cifras diferentes en cuanto a las cifras de vacunación. Decía, por ejemplo, citan a la Universidad de Oxford, que decía que El Salvador, ellos solo tienen documentados 200.000 vacunas y en este caso las autoridades de salud están pues reportando 600.000, que era el dato que usted nos daba al principio. ¿A qué se debe este contraste, doctor? Porque de pronto este tipo de información puede generar confusión en el ciudadano que está pues recibiendo datos todos los días. Importante es esa pregunta y creo que es una muestra más de cierta información imprecisa, de cierta información con una mala intención de comunicar a la población salvadoreña, porque pues evidentemente la población lo ha visto en el día a día de la aplicación de vacunas en el megacentro de vacunación, en los 162 puntos de vacunación, en las llamadas que ha recibido la población. Yo creo que debemos tener muy presente qué tipo de información y quién maneja esa información y cuál será el objetivo de esa información, porque evidentemente no podemos estar ante una enfermedad en la cual haya todavía ciertos medios de comunicación que traten de generar un comentario, una apreciación negativa de una estrategia que la población ha sido el beneficiario y que la población puede ser aquella persona que diga esto ha sido de esta manera, esto yo lo veo así y por supuesto yo me he visto beneficiado al recibir esta vacuna. Ahora, ¿qué es lo que sucede a nivel internacional con todas las páginas que van recolectando información? Claro. Por ejemplo, la información que recolecta Oxford, estamos hablando de que también hace una recolección de datos, no solo de El Salvador, sino que hace una recolección de datos a nivel internacional a través de diferentes organizaciones. Claro. ¿Qué pasa? Hay que estar actualizando día con día la información. Lo que no menciona es cuánto fue el tiempo de la actualización que se tomó, a qué fecha se tomó esa actualización en el tiempo. Y se deja de lado los otros días que ha ido avanzando nuestra vacunación. Yo le digo a la población salvadoreña, ¿cuánto hemos crecido en vacunación en los últimos días? Pasamos de tener 2.000 aplicaciones a vacunar 50.000 personas. Evidentemente, en los últimos días, la vacunación ha generado su mayor cantidad de incremento. Si nosotros damos una cifra hace 20 días, hace 30 días, probablemente la cantidad es una cantidad menor a la que se tiene en los últimos días, donde hemos incrementado a 50.000 vacunas por día, en el cual 50.000 vacunas por día representan cerca de 250.000 personas en una semana. Entonces, eso nos da a nosotros, pues evidentemente esa cantidad que complementa las 622.000 vacunas aplicadas, pero también nos da una evidencia de la intención que puedan tener ciertos medios de comunicación que no son responsables. Doctor, hay una parte política en el tema de la pandemia. De hecho, hay una asamblea legislativa, una legislatura que ya está concluyendo su periodo, la 2018-2021, y ellos están, en este caso, ya dando su informe final. De hecho, se dice que el martes va a haber un informe ya de todo lo que se ha hecho en la legislatura, y uno de los temas de los que se va a hablar es el de la pandemia. Ya se ha comenzado a filtrar cierta información que va a venir contenida en ese informe. En uno de los datos se habla de que, por ejemplo, que el gobierno no ha tenido un plan para manejar la pandemia en su fase más crítica. Ese es uno de los puntos que viene en este informe que están haciendo los diputados que ya van de salida en la Asamblea Legislativa, porque recordemos que su legislatura llega hasta el 30 de abril. Y en otro punto dicen que van a recomendarle, en este caso al presidente de la República, que prescinda de su servicio, es decir, que le destituya a usted. Yo creo que es una muestra más de las acciones erróneas que han venido reiteradamente demostrando y que eventualmente pues fue la causa por qué la población decidió también prescindir de sus servicios, y creo que es muy importante el que veamos cómo el país está actualmente en comparación con la región, para que entendamos realmente aquellos sectores que todavía no lo tienen claro, que las decisiones que se tomaron fueron las acertadas. Si no ha habido un plan, si no ha habido un manejo adecuado de la pandemia, si el trabajo que se ha realizado no ha sido el adecuado, porque el país tiene un manejo diferente en la pandemia y está siendo reconocido a nivel internacional. Yo creo que el tener el liderazgo del presidente Bukele y la visión clara que el objetivo principal era la salud, incomodó a muchos sectores, y esos sectores pues eventualmente tienen que dar un comentario
y ese comentario a veces no es un comentario favorable. Sin embargo, claro, eso no nos va a quitar a nosotros el trabajo que hemos venido realizando. No vamos a frenar por un sector que evidentemente no colaboró, sino que le puso más obstáculos al manejo de la pandemia, dejó al país sin un estado de emergencia, dejó al país sin la posibilidad de tener esas diferentes contenciones epidemiológicas compartimentalizadas, que es muy importante, pero que sin embargo se siguió trabajando y el país no se echó atrás. Y la administración y el liderazgo del presidente Bukele nos dijo, no vamos a hacer lo necesario por la población. A pesar de todos los bloqueos, a pesar de todas esas malas intenciones, se siguió trabajando y ahora el país está siendo reconocido. Y lo podemos ver a nivel de la región centroamericana. Estamos teniendo una situación mucho más favorable, que también es un compromiso para seguirlo cumpliendo, pero por supuesto que se debe al trabajo y a la guía que se fue marcando por parte de las autoridades correspondientes, en este caso el Ministerio de Salud y todos los profesionales de la salud que venían dando esa promoción continuamente, los medios de comunicación responsables que venían dando esa promoción de la salud, a tal grado que ahora la población salvadoreña usa su mascarilla, se lava las manos, y lo platicábamos hace un momento. Si uno llega a un lugar y la persona de seguridad o la persona de la entrada no le toma la temperatura o no le aplica alcohol gel, uno hasta se siente ya que raro, porque no se está cumpliendo la medida. Uno ya lo da por hecho. La población ha aceptado el protocolo de bioseguridad y hasta cierto punto estamos cumpliendo al máximo ese protocolo de bioseguridad que nos da tranquilidad. Ahora, lo que va en contra de la salud de la población salvadoreña, creo que eso ya es una minoría que no tiene relevancia. Doctor, obviamente los diputados hacen su evaluación de la pandemia y hablan del trabajo, en este caso suyo, pero ¿qué dice usted de la experiencia que tuvo cuando se tuvo que sentar allá por marzo de 2020 con los diputados y que tuvo que explicar una y otra vez el tema del manejo de esta enfermedad que estaba apareciendo en el panorama y que obviamente estaba causando revuelo a nivel global? ¿Qué evaluación hace usted de quienes en el determinado momento le pedían explicaciones en las comisiones legislativas? Es difícil poder poner una valoración a alguien que no tiene las competencias para poder entender lo que se estaba haciendo, y realmente al principio yo llegué a creer que tal vez no estaba siendo claro o no podía transmitir la información con él, pero después me di cuenta que realmente había dificultad de comprensión, bastante ignorancia sobre el tema, y eso hacía difícil que se pudieran tomar decisiones. Nosotros siempre recomendamos lo que se debía hacer en base al virus, a la evidencia científica, al periodo de replicación del virus, al periodo de efectos negativos que generaba, pero se trataba de negociar con la fisiología de la replicación viral, cosa que traté en múltiples ocasiones de hacer del conocimiento de ellos y nunca tuve una comprensión de su parte. Entonces, realmente no solo se trataba de ignorancia y desconocimiento, sino que se trataba ya de una acción predeterminada y establecida por no querer tomar acciones ante esta pandemia de COVID-19. Creo que la valoración, no soy solo yo la persona a la que puede dar una valoración de este tipo, sino que toda la población, y lo demostró. Y lo demostró en el periodo en el cual hubo esa oportunidad de poder la población decidir sobre los mandatarios que se desean para el país, por supuesto sobre los mandatarios que van a sacar y transformar al país ante diferentes necesidades, porque quiero recordar, no solo se trata de la salud que ha estado olvidada, si las deficiencias que ha acumulado el país son en todos los sectores, en la educación, en la seguridad, en la economía. Entonces es reiterado esa acción que se venía observando y que definitivamente para mí tiene una evaluación dentro de la categoría, diría yo, muy mala. Doctor, hace unos días se hablaba y se daba advertencia también de un posible incremento de casos de tifoidea en El Salvador. Ustedes que manejan toda la información de El Salvador en materia de salud, ¿qué datos tienen, doctor, sobre esto? Porque de pronto incluso se ha hablado de que se podía confundir algún caso de tifoidea con los síntomas que presenta también la COVID-19. Sí, es información interesante lo que se estaba tratando de comunicar. En efecto, se observaron 2, 3 o 4 casos específicos en un sitio. Ahora, dentro de la estadística total, nosotros nos encontramos en zona de éxito. Y no solo nos encontramos en zona de éxito, nos encontramos con una disminución de cerca del aproximadamente el 40% en comparación con el año pasado. El boletín epidemiológico, se lo voy a compartir, que va del 11
al 17 de abril nos traduce en las enfermedades específicamente endémicas, cerca de esa reducción del 60%, del 40%, ya les doy el dato. Específicamente acá lo tengo. En casos de fiebre tifoidea para el año 2020 reportamos 404 casos y para el año 2021 estamos reportando 256 casos, una reducción de 148 casos, lo que representa un 37% en disminución en comparativo con el año pasado. En las otras arbovirosis, como es el caso del dengue, menos del el 62% menos, chikungunya 40% menos, Zika 59% menos, y ha habido una característica de disminución en estas enfermedades endémicas. ¿A qué se debe? A que también siguen cumpliéndose medidas generales que tiene esta enfermedad de COVID-19 que benefician a las otras enfermedades del día a día de la población salvadoreña. Ahora, les puedo dar la tranquilidad, nos encontramos en una zona de éxito en el marco de las enfermedades, específicamente la fiebre tifoidea. Es importante que se cumplan todas las medidas, lavado de manos, el manejo adecuado de las excretas, para disminuir al máximo los contagios y por supuesto se tiene activados todos los planes necesarios para garantizar a la población recibir el tratamiento en su momento adecuado. Doctor, como decíamos, algunos de estos casos, por ejemplo, estaba leyendo algunos reportes que indican que en determinado momento se puede llevar a confundir un caso de tifoidea con un caso de COVID porque hay algunos síntomas que son similares, pero que al final es necesario también el que se hagan los exámenes pertinentes y las evaluaciones médicas correspondientes para poder tratar al paciente. Sí, realmente hay cierta sintomatología que es bastante similar y esto muy probablemente tiene que ver con el proceso febril. Pero un proceso febril que en ocasiones se encuentra, bueno, en la mayoría de ocasiones se encuentra fuera de síntomas respiratorios. Ahora, ¿cuál es la característica? Que en las fases graves de la enfermedad de fiebre tifoidea podría llegar a asumirse que eso se trata de un problema parecido al COVID-19. Ahora, sí. ¿De qué es importante? Primero, la historia clínica del paciente. Segundo, los exámenes que van complementando el diagnóstico y, por supuesto, el tener siempre en la mente que puede tratarse de cualquiera de las enfermedades. Ahora, en este momento en el cual la pandemia de COVID-19 ha generado tantos efectos en el país, la población salvadoreña y, por supuesto, el personal de primera línea tiene muy claro la sintomatología de un paciente con COVID. Entonces, ante esta situación, lo primero que hacemos el personal de salud es descartar que se trate de un caso de COVID aquel paciente que lleva con un proceso febril. Y por supuesto, al hacer los exámenes correspondientes, nosotros podemos encontrar si esto se trata de un caso de fiebre tifoidea o de un caso de COVID. ¿Cuál es el síntoma más común? La fiebre. La fiebre prolongada y sostenida que puede llegar a un estado de infección o sepsis, un estadio generalizado que podría llegar a pensarse que esto se trata de un caso de COVID. ¿Qué pasa? También la fiebre tifoidea puede generar complicaciones pulmonares a causa de la mismo proceso y en este sentido llegar a confundirse que esto pudiera tratarse de una situación de COVID, pero para eso tenemos las diferentes pruebas que nos hacen el descarte de cuál patología pudiera ser y por supuesto la clínica y la evolución de los síntomas que puede expresar el paciente. El paciente de COVID expresa síntomas respiratorios más fiebre sostenida y un detrimento del estado pulmonar. El paciente con fiebre tifoidea inicia con un proceso febril sin sintomatología respiratoria relacionada y progresa a una complicación pulmonar. Entonces, la dinámica en la cual van sucediendo los eventos es totalmente diferente y eso nosotros le llamamos la evolución sintomatología, la historia natural de esta enfermedad y nos da a nosotros esa posibilidad de hacer el análisis de hacia cuál enfermedad apunta más y confirmarlo con los estudios correspondientes, en este caso el PCR para el paciente de COVID y en fiebre tifoidea los diferentes cultivos. Muy bien. Doctor, le queremos agradecer que nos haya sido parte de su tiempo en esta mañana de jueves para hablar del tema de la pandemia. Sabemos que todos los días surge nueva información y siempre es importante corroborarla, en este caso con ustedes que son los que manejan el sistema de salud salvadoreño. Gracias, doctor, por su tiempo. Un placer poder estar acá e informar a la población y no nos vamos a cansar de decir, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz. Si no es necesario, no se exponga y si le toca vacunarse, vacúnese. Esas son las medidas iniciales que fueron efectivas, son efectivas y van a seguir siendo efectivas en el tiempo para proteger su salud y la salud de su familia. Muy bien, con este mensaje nosotros vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Todavía tenemos muchos datos que brindarles en este jueves ya 22 de abril de 2021. Volvemos.